Bien, alumnos, vamos a comenzar la clase de ciencia con el tema el método científico. Para explicar qué es el método científico, primero hay que entender qué es la ciencia, ¿ok? Esta definición como es el conocimiento cierto de las cosas, un conocimiento al que se llega a utilizar siempre el mismo conocimiento del método científico. Hay que recordar las siguientes características sobre la ciencia. Empírica, tiene que estar basado en la experiencia. Significa de que lo que tú vas a experimentar tienes que utilizar tus cinco sentidos. Como dice, tienes que estar ahí para experimentarlo. Objetiva, solo puede responder a las preguntas sin imponer la opinión personal. Claro, supongamos, tú estás experimentando y vas a sacar algunas preguntas, conclusiones o algo, pero nunca tienes que dar tu opinión personal porque estás interrumpiendo la investigación. Sí puedes dar, pero no una forma drástica. Ya, es tu opinión, pero no tratar de imponer, no tratar de, como dice, malograr a lo que estás haciendo, lo que estás experimentando, ¿ok? Corroborar. Cada evento debe ser repetitivo, claro, es causa-efecto. Si no te sale, supongamos, si estás experimentando algo, tienes que volver a experimentar. Si te ha salido, supongamos, en la primera experiencia te ha salido bien, en la segunda experiencia puede que no te ha salido bien, entonces tienes que volver a corroborar lo que estás experimentando, tienes que repetir, ¿no? Si cumplimos estas tres características, estamos realizando el método científico, ¿ok? Para el método científico hay seis pasos a seguir. Primero, la observación, como podemos, pregunta basada en la observación. Es el inicio de toda la investigación. Observar incluye también examinar el fenómeno. Por ello, en esta primera fase es cuando hay que utilizar los elementos o instrumentos de medición necesarios para corroborar lo que estás observando. ¿Ok? En la segunda dice investigación o planteamiento de problemas, que es lo mismo. Una vez recogidos los datos y la información mediante la observación, el investigador debe formular una pregunta, es decir, plantear el problema que se requiere resolver en la investigación. Claro, aquí en la investigación tú tienes que estar viendo algunos casos parecidos ahora con el internet, que es más fácil, o posiblemente algunos libros que te pueden servir de apoyo. En la tercera, formulación de hipótesis. Esta tercera fase consiste en dar una o varias posibles respuestas al problema que se han planteado anteriormente. Estas respuestas son lo que se conoce como hipótesis, es decir, suposiciones que hace el investigador. Estas hipótesis han de ser posteriormente aceptadas o rechazadas. Claro, estás formulando hipótesis. Puede ser esto como puede ser el otro. ¿Ok? Son hipótesis, no está totalmente concluido. Puede que sean aceptables o puede que sean rechazadas. Claro, hay muchas hipótesis que al final de la hipótesis de unas 10 hipótesis, puede que dos salgan afirmativas. En la siguiente, experimentación. Durante esta fase hay que llevar a cabo experimentos que permitan demostrar que la hipótesis planteada es verdadera o que por el contrario no lo es. Estos experimentos tienen que poder ser repetitivos por otras personas y obtener los mismos resultados. Claro, como la anterior, ¿no? La anterior explicación. Si tú estás viendo que tu experimento sale, entonces no debe ser a la primera. Debe tener muchos experimentos para llegar a una conclusión. Puede ser mejorar o rechazar la hipótesis, ¿ok? Entonces, mientras tú estás experimentando, puede que algunas hipótesis, supongamos, como le decía, de 10, puede que ya vaya disminuyendo las hipótesis. Entonces ya no serían 10, serían 9. Entonces llegamos a una conclusión que puede ser 2 hasta 1, según la experimentación que estás haciendo. En la siguiente, análisis de datos. En esta fase se van recogiendo todos los datos y la información que se obtenga de la experimentación, elaborando gráficos, cuadros, resumen y cualquier otro tipo de elemento que sirva para visualizar y analizar. Claro, aquí ya tú tienes que apuntar. Lógico que anteriormente vas a apuntar, ¿ok? Pero aquí tú tienes que apuntar ya lo que estás sacando poco a poco antes de las conclusiones, mediante las hipótesis y mediante la experimentación. Y por último, conclusiones. Finalmente se establecen conclusiones según los resultados analizados. Así puede suceder que los resultados confirmen las hipótesis planteadas al principio, por lo que se podrán formular leyes o teorías.
Por el contrario, si los resultados rechazan las hipótesis, hay que revisar la experimentación y formular nueva hipótesis. Claro, si la conclusión no están bien hecha, entonces hay que retroceder de nuevo para que pueda sacar una nueva conclusión. ¿Ok? Eso es lo que en sí se trata, alumnos, referente al método científico. En nuestra vida diaria siempre hacemos métodos científicos, hagamos preguntas, el por qué, el cómo, y al final siempre sacamos una conclusión. Bien, alumnos, hasta acá es el tema. Es muy corto el tema, pero a veces interesante referente a este tema de ciencia.